acá con los reyes del arpa. ¿El arpa nunca muere o el arpa nunca muere? El arpa. Ah, el arpa, porque el otro ya murieron, ya murieron, el arpa. ¿Qué tal, maestro? Un saludo para Full Ritmo acá con Javier Dolores, Bueno, el sobrino de Samuel Dolores, ¿no? nada, muy contento, ¿no? Y agradecido a Full Ritmo por permitirnos los minutos y invitar al cumpleaños de Dani Mendoza este sábado de abril a partir de las 7 de la noche. Dani se está llevando tanta plata porque la semana pasada celebró su aniversario. Esta semana su cumpleaños y la próxima semana su divorcio. Acá está el gran maestro, el más serio, ¿no? El más tranquilo, ¿no? Así, Hermes de la Cruz. así, Un saludo para Full Ritmo. así dice, ¿no? Buenas tardes, William Peña. Bueno, contento nosotros de poder estar allí y gracias por la invitación. Y de la misma manera para invitar también pues el día sábado 6 de abril a toda la gente linda, a todos los amigos, a todos los que gustan de nuestras canciones. Les esperamos el día sábado 6 en el Guayabamba para celebrar el onomástico de Dani Mendoza. Desde el año pasado se está poniendo de moda este local, ¿no? Porque ya años anteriores estaba abajo del Guayabamba, ¿no? Y ahora este año, el año pasado, ¿a qué se debe que el Guayabamba ya hay credibilidad? Ya los artistas están haciendo sus eventos. Creo que estás perdiendo la memoria, Julián. El Guayabamba siempre se ha identificado y ha sido los eventos de la música con arpa. Ahora que pues organizan unas fiestas con otro género de música y hayas visto que ha sido caída, ya pues... No estoy equivocado, pero sí hubo un declive con una promotora que tú te iniciaste. Y yo iba y vacío, ¿no? Pero a partir del año pasado todos los eventos están llenos. Eso va para todos los empresarios, los organizadores de que programan. ¿No cumplían? Lógico, bueno, es más claro que el agua. Vamos con el agasajado. Feliz cumpleaños, maestro. No te digo la edad, cuántos años cumples, pero estás ahí, jovencito. Yo a Dani lo conozco de cuando tocaba con Randy, ¿no? Chibolito. ¿Cuántos años, maestro? Como artista, pues. 28, 30 años. 28 como artista. No le digo la edad. ¿Qué tal, maestro? Celebrando el cumpleaños con dos grandes amigos. Sí, ya está listo, ya muy contento y feliz de que ya faltan pocos días para el cumpleaños. Y de verdad me siento muy emocionado, más que emocionado, contento porque no vamos a estar con grandes estrellas del arpa. No, aunque muchos digan que el arpa ya desapareció, va desapareciendo, el arpa nunca va a morir. No, el APRA. El APRA ya murió. Hablaba en la conferencia de los imitadores, ¿no? De los jóvenes valores, pero hay que alegrarnos que hay gente que te está imitando también, ¿no? De hecho, porque tu música se escucha en todas partes, ¿no? Sobre todo en el sur, maestro. Yo soy testigo que todo el sur cantan a Dani, no solamente el de Ica, ¿no? Sino en Juliaca. Siempre me voy encontrando contigo. Tú creo que eres el promotor de todos esos falsos. Ya, Es que yo pampe, profe. te encuentro en Cusco, te encuentro en Juliaca, en Tacna, en Moquegua, te encuentro en Arequipa. No, increíble, ¿no? Dani Mendoza, Hermes de la Cruz, Javier Dolores son íconos, ¿no? Los jóvenes valores tratan de imitar, pero deberían de buscar su propio estilo, ¿no? Es lo más loable, ¿sí o no, Dani? No, sí está bien lo que hacen, pero ya poco a poco tienen que buscar su línea, pues, ¿no? En lo que ellos quieren y identificarse, como dice Elmer. Pero si siguen así, van a ser flor de un día, pues, ¿no? Pero lo recomendable sería que ya hacer lo suyo y así pues consagrarse algún día y ser pues una estrella más del folclore, ¿no? Que no sean sombras, porque realmente son sombras de los personajes como ustedes, ¿no? Yo creo que sí, pero como te vuelvo a decir, mi estimado Julián, no Peña, Correa por mi madre. ya, vamos a aconsejar a esos muchachos que hagan lo suyo, para que algún día, pues, ¿no? De repente también se sientan, pues, realizados en lo que quisieron trazar una meta, ¿no? Y lo más recomendable, como te vuelvo a decir, es que porque ya son cantantes, ya saben lo que saben hacer, Ya están en los ya se foguearon, ya están en los escenarios. ya están en los escenarios y lo único que les falta pues es hacer lo suyo. Hacer lo suyo. Hermes de la Cruz, yo te veo a ti como un gran compositor,
no solamente Bas Castro, Dina Paucar, ¿no? Gente de la salsa, ¿no? Han grabado tus temas. Yo te veo a ti como un presidente de la DAI. Puede que un folclorista esté en la DAI porque la DAI a veces no funciona con ustedes, ¿no? Sí, estamos ahí, sobre todo es importante, tiene que buscar uno mismo, porque la UDAI no va a venir a tocarte la puerta, hay que ir allá, ¿no? Y para ir allá, para ir a la UDAI, para pertenecer a la UDAI, tiene que ser el creador, tiene que ser un autor, porque si eres un imitador, no puedes entrar a la UDAI. Por eso dice, UDAI, Asociación de Autores y Compositores. Tú estás en la DAI. ¿ADAI te hace respetar tus derechos? A ver, los derechos en el Perú, derechos autorales no son respetados. La ley está dada, pero no se ejecuta. Ya, pero se supone que la DAI debería hacer respetar estas leyes, respetar las composiciones de sus miembros, ¿no? Se supone, pero en este caso administra, claro. Por eso que en cada evento van y cobran, porque cada canción tiene un autor. De eso se trata la DAI. Para hacer respetar nuestros derechos está la ley, pero no se ejecuta hasta ahora. Y a mí me gustaría que Elmer La Cruz sea presidente de la DAI o una autoridad de la DAI para que tú también respaldes a tus colegas folclóricos, ¿no? Porque muchas veces son gente que no son del folclore, ¿no? Para que la ley se ejecute, todo depende de los congresistas, mi querido Julián Peña. Pero ellos, pues, no conocen, no saben de derechos, de obras intelectuales. Falta entonces capacitación, ¿no? En las autoridades. Es que pues desgraciadamente al Congreso llega cualquier improvisado. Eso sí, ¿no? Así es. Javier Dolores, te bromeaba porque yo siempre pensé, ¿no? Recién me han dicho que yo pensaba que usted era familia de Samuel Dolores, ¿no? ¿No es familia de Samuel Dolores? No, el apellido, ¿no? Dolores. Claro, agradecer a Samuel Dolores, al canal Improvisar, ¿no? Gracias a ellos nos iniciamos, ¿no? En el mundo del arpa, ¿no? Y pertenecer también a la promotora Improvisar, pues. Ahí estaba, por ejemplo, Dori Ferrer, Elmer, ¿no? Dani. Y este 6 de abril, ¿qué vas a cantar? ¿Con arpa, con requinto? Usted está con banda, canta, ¿no? Con el Pacífico, maestro. Vamos a cantar con arpa, porque es el festival del arpa, señor. Claro, con el arpa, sí es el festival del arpa. El reencuentro del arpa. ¿Y con el requinto cómo vamos? No, es arpa, el festival del arpa después de mucho tiempo. Ah, mira, pero tú cantas también con requinto. Está tropical, hay veces, a mi manera, ¿no? Pero lo importante es que ese es un reencuentro, recordar las épocas de oro del arpa. Estamos hablando de Dori Ferrer, Anita Santibáñez, ¿no? Elmer La Cruz, Dani Mendoza. Gracias a ellos nosotros hemos ido atrás. Ya, maestro, entonces estamos el sábado 6 de abril con Dani Mendoza. Una despedida para Full Ritmo. Bueno, invitarle a todos los amigos de Full Ritmo. Lo esperamos este 6 de abril en los portales de Guayampa a partir de las 7 de la noche con Dani Mendoza.